El domingo pasado estuvimos reunidos acá un grupo que somos los que manejamos la predicación acá en la iglesia. Y ellos dijeron, pastor, ¿por qué no seguimos meditando en los salmos? Como ya he hecho yo 2 domingos. Entonces yo pues les dije, bueno, podemos seguir meditando en los salmos todo este semestre, ¿no? Entonces vamos a seguir meditando en los salmos. Vamos a estar en el Salmo 3. En el Salmo 3 es un salmo, se conoce que es un salmo de David, por la forma en que ora, ¿no? Más que todo es una oración, este salmo. Entonces, vamos a quedarnos hoy acá en este salmo. Déjeme yo grabo aquí. Salmo 3. Empieza con una expresión bastante interesante. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y ahí está un Selah. Seguimos. Mucho cuidado con esos Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ahí está el otro Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y está el Selah. Yo les pregunto a ustedes que están acá hoy, ¿quiénes de ustedes han tenido una noche de insomnio? ¿Quiénes no han podido en una noche conciliar el sueño por algo que los tiene pensando? Sea el diagnóstico que dio el médico, una deuda, un esposo, una esposa, un hijo. Todos los que de pronto, yo soy el más viejo aquí en este salón, que he vivido tantas situaciones, sé que es una noche de insomnio, por una preocupación. Y todos hemos vivido eso. Aquí eso es lo que pasa en el Salmo. Entonces este Salmo es entre el conflicto, una noche de insomnio y la meditación en el Señor. Y eso es lo que vamos a ver. El Salmo está escrito en tres estrofas. Cada estrofa lleva un Selah y nosotros vamos a coger esa estructura para meditar en él en esta mañana. El contexto del Salmo es interesante. ¿Oyeron? Y el contexto del Salmo está en el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 13 hasta el 17. Cuando yo llegue ahí a hablarles un poquito del contexto, espero que no vaya a haber dificultades al yo contarles algo, ¿no? Entre ustedes, porque esto es para mayores, como dicen en la televisión, no es para horario infantil. Meditemos hoy en este Salmo 3, tomando la estructura que el mismo salmista nos brinda con el término Selah. Ahora les explico qué es ese Selah. El Selah es una transliteración hebrea que puede indicar el interludio en una canción.
todavía no se ha definido en verdad, pero estos son los acercamientos que hay. Este Selah puede ser el interludio mientras suena la canción para otra vez entrar el cantante. También en la oración es un momento de meditación en lo que se está diciendo para continuar la oración. Y en la alabanza es una invitación a enfocarse en Dios y rendirse a Él. Esas son las tres posibilidades que hay de un Selah. No se ha definido porque es una transliteración del hebreo, no es una traducción. Así aparece en el hebreo, Selah. Y nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar esta primera parte del primer Selah que va del versículo 1 hasta el versículo 2. ¿Qué hay en este versículo? Lo que hay aquí es una evaluación de la adversidad que está viviendo el salmista. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. O sea, está evaluando toda la situación. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Está haciendo una evaluación. Seguimos el versículo 2. Muchos son los que dicen: de mí no hay para él ¿qué? Salvación. Ver y oír son dos cosas que atormentan en un conflicto. ¿Qué se ve y qué se dice? Y eso era lo que estaba viviendo el salmista en el momento. Lo que veía y lo que estaba escuchando. Para nosotros entender esto, tenemos que ver el contexto. Y aquí es donde entro yo ahora con ustedes a que por favor se porten como mayores al escuchar esto. A mí me gusta mucho la Biblia porque la Biblia no es indulgente con nadie. La Biblia habla de las realidades de las personas que participan en los relatos y habla abiertamente, sin defender a nadie. Si hay que decir algo de se dice, pero la Biblia no trata de sacar a nadie libre. Y también ahí nos vemos nosotros en esta realidad humana. El Salmo 3, si ustedes miran, esto aparece en el hebreo. Cuando uno lee el texto hebreo, dice: Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. ¿Quién es Absalón? Hijo de David. David tuvo varias mujeres. Eso antes era permitido. El matrimonio no toda la vida ha sido monogámico. Siempre ha habido tiempos en que la poligamia era normal. Más que todo la monogamia es un logro de Jesucristo y del mensaje de Pablo para nosotros. Pero en aquel tiempo era así. Para nosotros no, porque nosotros estamos influenciados por Pablo. Y Pablo es el que nos da todo el concepto de matrimonio y de instituciones que tenemos hoy, porque esto es Occidente. ¿Oyeron? Entonces, en ese tiempo David tuvo varias esposas y tuvo varios hijos con diferentes esposas. En esta primera parte del Salmo 1 encontramos una evaluación que el salmista hace de su situación, una situación donde ve y escucha. Ve cómo se multiplican los enemigos y se escucha lo que se dice de él. Ver y escuchar son las vivencias que más nos atormentan en medio de un conflicto. Pero después de esta evaluación aparece el Selah. Aquí aparece como una pausa para centrarse en Dios y apartarse del bullicio de lo que escucha y ve. El contexto de este salmo es el segundo libro de Samuel, capítulo 13 hasta el 18. Ustedes se van para la casa y lo leen, porque aquí en el sermón no se pueden leer. Donde se nos narra cómo David tuvo que afrontar su peor crisis de su vida con su propio hijo, Absalón. Absalón le disputó el reino a David. David tuvo varios hijos con varias esposas, segunda de Samuel 5, 13 al 15. Entre ellos también estaba Absalón, que había asesinado a su hermano Amnón. Miren lo que les voy a decir. Absalón tenía una hermana, todos eran hijos de David, los que voy a mencionar. Tenía una hermana hermosa
Y Absalón era un tipo simpático, hermoso el hombre, dice la Biblia. Era uno, dijo, dos pelados bien. Y Amnón, hijo de David, se encaprichó con Tamar, su hermana. Y dice que llegó hasta ser enfermizo y quería acostarse con su hermana de Absalón. Y entonces un tío de él le dijo, oye, dile al rey que estás enfermo y que te mande a Tamar a que te cuide y te haga la sopita y eso. Y así hicieron. Amnón le dijo al papá que estaba enfermo y que le mandara a la hermana Tamar. Amnón, el otro hermano, ese hermano de Tamar, eran medios hermanos, pero el sexo en esas culturas era un asunto familiar. Más adelante les explico eso, ¿no? Porque empieza Moisés a decir no descubrirá la desnudez de tu hermana ni de tu padre, porque las relaciones eran incestuosas en esas culturas. ¿Oyeron? Entonces, aquí era válido. Y ya estamos hablando del pueblo de Dios que había entrado en esas categorías. Y entonces, el rey, sin sospechar nada, le dice a Tamar que vaya a atender a su hermano. Cuando ella llega, le prepara la comida, algo, entonces ella va a entrar en la alcoba donde está él para darle de comer, y él enseguida se para y dice a todos los sirvientes que están ahí, salga todo el mundo de aquí, fuera todo el mundo. Y salió todo el mundo y quedó él con ella. La cogió y la violó. Violó a su hermana, por eso le estoy diciendo, esto es para adultos, esto no es horario familiar, ¿oyeron? Esto está pasando está pasando en la casa de David. Viola a la hermana, la mancilla, dice el texto que después que se acuesta con ella, la aborrece más con el amor que le tenía antes. Y le dice que la eche. Llama a los sirvientes que le echen. Ella se va llorando, se echa ceniza en la cabeza en señal de duelo, llega donde su hermano con las ropas todas rotas y le dice, Amnón me violó. Absalón le dice, quédate callada, no digas nada. Y se quedaron callados. Pasaron 2 años. Y Absalón fue donde David dice, oye, me toca el esquileo en estos días, en mi casa de verano del rey. Quiero hacer una fiesta para mis hermanos. Y he invitado a todos mis hermanos para que vayan a la fiesta conmigo. Todos los hijos del rey. Ya él había planeado todo. Tenía a sus sirvientes, cogió 40 sirvientes y les dijo, miren, yo voy a invitar a los hijos del rey. Y cuando ustedes vean que Amnón está ebrio, lo toman y lo matan, por orden mía, yo respondo. Así fue, Juan del Rey, deja ahí a tus hijos, yo te invito a ti también, y porfió con David para que fuera, pero David no fue, porque también lo hubiera matado, no haya creer. Y David como que la cosa, este tipo que pensaba, me va a matar a mí también. Entonces le dijo, déjame ir a Amnón, y dejó ir a Amnón. Cuando estaba Amnón en 3:15, mira, ¿saben lo que es 3:15? Oiga, Padre Santo. Es una jerga costeña. Entonces, Absalón dio la orden que mataran a Amnón. Mataron a Amnón, se regó la noticia, le vinieron a decir a David que Amnón había matado a todos los hijos de David. O sea, lo que es el chisme, qué cosa tan tremenda. Y dice David, ¿cómo? Entonces David mandó a la gente y dice, no, fue Absalón, Amnón al único que mataron. Y Absalón huyó a un reino vecino que se llamaba Gesur. Era amigo, allá se quedó exiliado 3 años. Joab, el general del ejército de David, procuró su regreso después de 3 años, lo trajo, no vio el rostro de David, se quedó en una de las casas del rey. Ahí estuvo hasta los 2 años cuando obligó a Joab que tenía que llevarlo ante el rey. Joab lo llevó ante el rey y ahí fue que el rey lo saludó, pero regresó a su casa. Pasaron 4 años
y Absalón tomó a la gente del norte. La gente del norte casi nunca le copiaban a David desde el reinado de Saúl. Ellos consideraban siempre que David traicionó a Saúl. Ellos casi nunca le copiaron. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Absalón sabía eso. Fue y le fue hablando a la gente y la puso contra David y la puso a favor de él. Entonces, pasados 4 años, le dijo al papá: déjame ir a Hebrón a ofrecer sacrificio al Señor. Hebrón era la parte central del reino del norte, la parte norte. Y allá en Hebrón, él le dijo: préstame una escolta de los tuyos, 200 escoltas. Y se los llevó. Y buscó mensajeros. Y cuando estaba en Hebrón le dijo a los mensajeros: salgan por todo Israel, para el norte, y digan que yo soy el nuevo rey. Yo soy el nuevo rey. Entonces se regó la voz y el pueblo se empezó a reunir alrededor de él. Reunió más de 20,000 seguidores. Y cuando ya lo reunió todo, entonces dice: bueno, vamos a Jerusalén, donde está la casa real, y tomemos posesión de él. Y le vinieron a decir a David: tu hijo viene con más de 20,000. Entonces David dijo: huyamos, vámonos. David tenía, oye, a mí se me eriza la piel. David tenía una escolta de 3,000 hombres escogidos en guerra. Habían los hijos de Sarbia, que uno solo de ellos había matado 700 personas él solo en un día. Se le pegó la espada a la mano, dice la Escritura. Eran unos salvajes. Habían 3 hermanitos así, entre la escolta de David. Imagínense, 3,000 hombres de guerra escogidos, sicarios, al lado de David. Y le dijeron: ¿y por qué vamos a huir? Si esa gente que viene es con palo y eso. Eso es pan comido para nosotros. Imagínense. Y David dijo: no, vámonos, no vamos a matar al pueblo. Porque saben una cosa, a pesar de todo, David sabía que iban a masacrar a la gente. Dice: vámonos, vámonos mejor. Y los soldados le hicieron caso y salieron. Dice que David salió con su familia, salió con su gente, y Sadoc y Abiatar, que eran los sacerdotes, llevaban el arca. Cuando empezaron a salir, David le dijo a Sadoc y Abiatar, dice: devuélvete, vuelve el arca al templo, que si Dios me permite volver, la volveré a ver. Y si Dios me ha dado la espalda, no volveré. Y ellos se regresaron. Dice: quédense en la ciudad. Si Él es el nuevo rey, es el nuevo rey. Y dice que David salió llorando con su gente. Y por allá se le arrimó un hombre que le traía 200 panes, litros de vino y 100 burros, asnos. Y el rey le dijo: ¿y esto para qué? Cuando él estaba oyendo, dice: los asnos son para tu familia, para que no vayan a pie. Y el vino es para la sed del desierto. Y los panes para que se alimente tu familia. Ahí en las malas es que uno conoce los amigos. Y por allá le salió otro y le dijo: nosotros estamos aquí. Ya estaba en desgracia. Ya lo habían echado de la ciudad. Dice: nosotros somos extranjeros, pero estamos contigo. Habían 600. Nosotros pelearemos a tu favor. Y David siga: pero ¿qué necesidad tienen si a ustedes no les pertenece esto? Y dice: no importa, nosotros te estimamos a ti. Y se quedaron con él. Pero por allá salieron otros. Ahitofel, que era el consejero principal, fue el primero que se fue con Absalón. Y también gente muy cercana se fueron yendo en contra. Y por allá un tipo llamado Simei, cuando David iba por todo el valle, empezó a tirar tierra y piedra, y en una loma decía:
hombre maldito y sanguinario, ahí tienes el pago de lo que tú le hiciste a la casa de Saúl. Traidor, hombre malvado, lo empezó a insultar. Y al lado de David iba la escolta. ¿Y sabe qué dijo Joab? Joab, que era un asesino. Le dijo, ¿y quién es ese perro muerto que está insultando a mi señor el rey? Barbaridad, ese hombre estaba muerto. Permíteme que yo vaya y le quite la cabeza, le dijo a David. Y David le dijo, no, déjenlo, que quizás para este momento Dios lo ha puesto que me maldiga. Si mi propio hijo me está persiguiendo, ¿qué se queda para los demás? Y David siguió su camino, llorando. Y entonces, ya voy a terminar con esto, para coger el salmo, pero le estoy dando el contexto, ¿no? Porque David está viendo cómo la gente se está uniendo a Absalón. Y entonces hay otro señor que se llama Usai, consejero de David. Y David le dice, vete a la casa de Jerusalén y dile a Absalón que tú vas a ser consejero de él como fuiste conmigo. Pero vas con esto para que escuche todo lo que se dice y me lo mandas a decir. Zorro, David zorro, gente de guerra. Y Usai se fue y se presentó a Absalón y le dijo, ¿y por qué abandonaste a mi padre? Y dice, no, porque tú eres el hombre de Dios ahora. Y así como fui fiel a tu padre, soy fiel a ti. Pero era para escuchar. Aitofel era el consejero. Y Aitofel, ese mismo día que le dijo a Absalón, Absalón le preguntó, ¿qué aconsejas? Imagínate que la Biblia dice que el consejo de Aitofel era como el consejo de Dios. Era tan preciso. Y Aitofel dijo, persigamos a David ahora, porque va con la familia, antes que pase el río, y ahí lo podemos coger, y lo matamos. Tú nada más necesitas que muera un hombre. Y ese era el consejo correcto, porque si a David lo persiguen esa noche, lo alcanzan, porque iba con la familia, iba con los hijos. Y Aitofel dijo, vamos con 10,000 hombres y lo alcanzamos. Y entonces Absalón le dijo a Usai, ¿tú qué piensas, Usai, del consejo de Aitofel, el otro consejero? Claro, este fue para torcer el consejo de Aitofel. Le dijo, no estoy de acuerdo. Y él le dijo, tú sabes que tu padre es hombre de guerra. Y los que están con él, le dijo, mire lo que les dijo, dice, están como una osa herida. Están heridos. ¿Quién sabe en qué cueva estará tu padre metido ahora? Y ahí se escribe el salmo, en una cueva. Pónganlo otra vez. Estando en una cueva, en las montañas, se escribió este salmo. Los Selach nos indican que el salmo tuvo varios momentos en que lo escribieron. No lo escribieron todo inmediatamente, sino que se iba escribiendo a medida que se desarrollaban las situaciones. Por eso aparecen los Selach. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace David? Evaluar su situación. Oh Jehová, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan. ¿Saben qué decía la gente? Dice, ahí tienes el pago le que hiciste a Saúl. Aquí sí no te va a salvar Dios. Ahora sí Dios te ha dado la espalda. Y eso llegó a los oídos de David. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Iban más de 22,000 con Absalón atrás de él. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos decían, Dios lo abandonó. Eso es la oración. Hermanos, pero ¿qué es lo que queremos aprender aquí del Salmo? ¿Qué es lo que queremos aquí meditar? Lo siguiente. Una cosa es enfocarse en la situación. Pero David evalúa la situación no para quedarse en el bullicio de ella, sino que el Selach ahora pone de espaldas a David contra el bullicio y se centra en Dios.
Mire lo que dice el 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Wow. Evalúa, pero no se queda rumiando la circunstancia, el momento difícil. Que eso es el problema de nosotros, que nos gusta rumiar en las circunstancias que tenemos y nos quedamos allí. Pero así nunca vamos a pasar de un estado al otro. Él se pone a meditar quién es Dios para él. Entonces, aquí viene el segundo Selah. Después de evaluar su situación, David entra en silencio de la meditación y se aparta del bullicio de las voces para centrarse en Dios. En Dios lo primero que hace es confesar que ha sido Dios para él. David nos enseña entonces que en medio del bullicio que nos presentan las situaciones adversas, el mejor antídoto es centrarnos en quién es Dios para nosotros. Ese es el mejor antídoto. ¿Qué situación estamos viviendo? David estaba viviendo una situación difícil. El problema había nacido en el seno de su casa, con un hijo, y se había vuelto un problema nacional. Es un conflicto grande. Un hijo había matado a su hijo. Ahora se levanta contra él para echarlo del trono. Eso es difícil. Pero ahora se vuelve al Señor y confiesa quién es Dios para él. Y eso es lo que tenemos que aprender de David en esta mañana, ¿no? Por centrarse en Dios. Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, en su momento de angustia, lo primero que hizo fue confesar también quién era Dios. ¿Te han dado cuenta? David en su momento de conflicto deja la espalda del bullicio y se centra y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lo mismo Jesús cuando estaba en Getsemaní y empezó a orar en su momento de angustia, dice: yo sé que todo lo puedes. Qué belleza. Y oró a Dios en ese momento: yo sé que tú todo lo puedes. Confesa. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? También sacó fuerza. Ahora, quiero decirles una cosa. Con Jesús fue diferente. Una oración de angustia siempre tiene respuesta. Pero a veces las respuestas no son como nosotros las hemos planeado. A David Dios le respondió. David organizó las tropas de 3 en 3. Y les dijo: vayan así, así. Y enfrentaron a Absalón con sus 20,000 hombres. Y los derrotaron. Y él les dijo a sus generales: no me maltraten al muchacho. Y unos etíopes que estaban allí acompañando oyeron eso. Y por allá los etíopes que estaban con Joab se encontraron a Absalón. Como Absalón tenía el pelo largo, iba en una mula huyendo, se enredó y quedó guindado del pelo. Y ahí lo encontraron los etíopes, guindado allí por el pelo, vivo. Se enredó con el pelo, una cosa increíble. El texto dice que el bosque mató más gente que los soldados de David. No sé cómo sería eso ahí. Y los etíopes vinieron a decirle a Joab: allá está Absalón guindado. Dice: ¿por qué no lo mataron? Dice: porque tú oíste a tu rey que no le maltrataran a su hijo. ¿Cómo así? Salieron para: ¿dónde está? Y fue allá y lo pasó con una lanza. Y mató a Absalón. Y ahí terminó
Después David regresó a Jerusalén y se sentó otra vez en el trono. Volvamos al Salmo. La oración de angustia tiene su respuesta garantizada, pero no siempre a nuestra manera. David fue oído y fue librado de sus enemigos. Jesús fue oído, pero no fue librado. Jesús clamaba al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Pero ¿qué pasó en Getsemaní? Jesús no fue librado, pero fue fortalecido para vivir el momento que tenía que vivir. Hay veces que Dios no nos libra del momento, pero sí nos da la fuerza para vivirla. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo he vivido con mi familia. Oramos por mi hija por 6 meses, pero mi hija se fue. Pero nos dio la fortaleza para vivirlo. Porque si no es con la fortaleza de Él, no se puede. Toda oración de angustia tiene su respuesta. Lo primero que hace la oración es darnos paz a nosotros, tranquilidad. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses nos enseña que la primera respuesta a la oración es la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Esta paz no depende de las circunstancias que vivimos, sino de la seguridad que tenemos en Cristo. Quien piensa en Dios y clama a Él, podrá descansar en medio del bullicio, de los momentos difíciles. Hubo alguien que también durmió en medio del conflicto. Aquí dice el salmista, mire lo que dice el salmista en el versículo que sigue, el 5. Yo me acosté y ¿qué? Y dormí, porque hay gente que se acuesta y no duerme. Yo también conozco a otro que durmió en medio de la tormenta. ¿Sí saben quién es, cierto? El Señor Jesucristo. ¿Cómo dormir y descansar en medio del conflicto, aunque todavía no se haya resuelto el problema? David nos enseña quitarle el oído al bullicio de la circunstancia y centrarnos en Dios. Mire cómo cambia todo del versículo 1 hasta el 5. Pero ¿qué hay entre el versículo 1 y el versículo 5? Está la confianza y el clamor a Dios. Mire lo que dice el versículo 4, perdón. Con mi voz, ¿qué? Clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Oigan bien, la meditación de quién es Dios debe estar acompañada también de la oración y el clamor a Dios. David no solamente meditó quién era Dios para él, también clamó a Dios. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó, Él me respondió desde su monte santo. Son dos cosas que podemos hacer en nuestros conflictos: meditar en Dios y orar a Él. Porque eso trae descanso a nuestras almas. El apóstol San Pablo decía, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hay dos maneras de enfrentar el conflicto: afanándonos o orando al Señor. ¿Cuál vía vamos a coger nosotros? El afán no va a resolver nada, la oración sí. ¿Cuándo nos afanamos? Cuando nosotros queremos tener el control y se nos pierde el control de la situación. Cuando oramos, nosotros le dejamos el control a Dios y podemos descansar. Cuando oramos. Así que la invitación que nos hace David para vivir el conflicto, porque la situación de él era complicada, no era cualquier cosa. Ahora, yo les pregunto una cosa, que usted esté viviendo una situación con un hijo. Es que lo que más desvela es una situación con un hijo.
¿Sí o no? Lo que más descompone la casa es que un hijo está enfermo, ¿no? O que tengamos una situación con un hijo, con un familiar. Y David lo tuvo. Y él vivió ese momento. Entonces David nos enseña a cómo dormir en medio del conflicto. Es interesante que el Salmo tiene una composición quiástica, donde A muestra el conflicto, B muestra la confianza y la oración nuevamente, y ya otra vez muestra el estado de ánimo del salmista. Interesante, es una composición quiástica. A, aquí está el conflicto. B, aquí está lo que hace él, su meditación y su oración. Y ya otra vez, ¿cómo termina? ¿Oyeron? Pero este salmo también se puede estructurar de la siguiente manera, con el versículo final. ¿Cuál es el versículo final? Creo que es el 7, el 8. Eso es una ley de resumen del salmo. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista con eso? Que a la final, los que confiamos en el Señor, que la salvación viene ¿de quién? Del Señor. Sobre su pueblo sea tu bendición. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar de la primera parte del Salmo a la tercera parte del Salmo? Lo que está en el medio. El corazón del Salmo está en el medio. Es la meditación de quién es Dios y su oración. Y quiero terminar con algo, no voy a dejar no lo voy a dejar aquí libre. Quiero que vayamos al versículo 5, que aquí hay una imprecación, y las imprecaciones hay que explicárselas al pueblo para que no vayamos a cometer errores. Dice el 6, por favor. Aquí está una imprecación. Los salmos tienen el 6. Y con las imprecaciones hay que tener cuidado, ¿no? No temeré a 10,000 millares de gente que pusiesen sitio contra mí. 7, ahí que está la imprecación, en el 7. Levántate, Jehová, sálvame, oh Dios, porque tú heriste a todos mis enemigos. ¿A dónde? ¿Y qué dijo Jesús? Es una imprecación. Ya eso no va con el mensaje de Jesús. Los dientes de los perversos, ¿qué? Mucho cuidado con las imprecaciones. ¿Qué es una imprecación? Es cuando el salmista le desea mal a su enemigo. ¿Sí los han visto en los salmos? Hay salmos que dicen que mi enemigo no duerma, que oiga voces de noche y de día. Oiga, qué barbaridad. ¿Sí lo han leído, no? Esas son las imprecaciones, desearle mal al enemigo. Ahora, ¿por qué ellos lo hacen? Porque será su momento. Pero toda la escritura del Antiguo Testamento tiene que pasar por Jesús. No podemos leer como si Cristo no hubiese venido. Entonces, cuando ya comparamos esto con el Sermón del Monte, ya ahí dice, bueno, ¿a quién vamos a seguir aquí? ¿A David o a Jesús? ¿A quién vamos a seguir? Porque Cristo es el criterio, ¿qué? Final. ¿Qué es el criterio final? ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy aquí para desearle mal a nadie. Estoy para orar por él. Aún mi enemigo. Debo orar por él, dice Jesús. Por mi enemigo. Hay gente que va a echarse la suerte. No digo de ustedes, no sé. Y le dice la quiromancia, ¿eh? Ve una mujer de pelo largo que está sonsacando a tu marido. Ay, ¿verdad? Sí. Y esa mujer es amiga tuya, muy cercana. ¿Cómo se llama? Bueno, tú sabrás. A mí, el profeta que venga y le diga a usted, hay una persona que procura tu mal y ese profeta te pone en contra de alguien, eso no es profeta de Dios. ¿Oíste? Que te va a dar el nombre de la persona que te está haciendo mal. No. Esos no son los procederes del Espíritu Santo. Porque lo que nos manda la Biblia es que aquellos que nos desean mal, nosotros debemos bendecirlos y orar por lo que nos maltratan, por lo que nos ultrajan.
¿Se acuerdan cuando los discípulos iban con Jesús y iban a pasar por Samaria y los samaritanos no los querían dejar pasar por allí? ¿Qué dijo Juan y Jacob? Dice, Señor, permítenos que así como Elías hizo descender el fuego, que Elías quemó 150, ¿se acuerdan? 150 soldados quemó Elías. Sí lo han leído, allá en Reyes, que fueron uno, ya Elías lo andaban buscando, ya por allá lo mandaron a buscar, y fueron 50 soldaditos, una escolta, y le dijeron, estaba por allá montado en un cerro, dice, varón de Dios, y que bajes, que el rey te mandó buscar. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego sobre usted. Y quemó 50 de un solo. Después llegaron otros 50. Varón de Dios, mira que te mandaron a buscar para que vayas al rey. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego. Otros 50. Eso es mucha gente. Y ya después fue el otro y dijo, hombre, mira, un momentico, cálmate, ya lleva 100. Lo que quieren es hablar contigo. Ah, bueno, entonces fue. Y ahora Jacob y Juan dicen, Señor, permite que descienda fuego. ¿Quieres que descienda fuego para que quememos a estos? A los samaritanos. Y Jesús se quedó viendo y dijo, ¿y ustedes de qué espíritu son? ¿Ustedes están siguiendo a Elías o a mí? Aquí no estamos para seguir a Elías ni a David, estamos para seguir a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Así que usted no se ponga ahora en contra de nadie, ni siquiera en contra de su marido que le ha hecho mal. Nada de eso, bendígalo, que el Señor lo ayude. Siempre bendiga a la gente, al vecino. Entonces, mis hermanos, que no se nos escape la idea en esta mañana. ¿Cuál es el antídoto a una circunstancia difícil? Centrarnos en Dios y clamar a Él. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces, así es como nosotros tratamos nuestros asuntos. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar y espero que si alguno tiene alguna situación,